Seguramente te has dado cuenta que las relaciones interpersonales están colapsando. Solamente tienes que ver las redes sociales, las personas peleándose las unas con las otras, dando cierta información que no es cierta. Tal vez no te llevas bien con algún miembro de tu familia o de la oficina o con ciertos amigos y te das cuenta que a unos los prefieres y a otros no puedes verlos ni pintados. Te voy a decir algo. La vida está compuesta de relaciones interpersonales y si esas relaciones interpersonales no están bien, tu vida va a sufrir, le va a hacer falta algo importantísimo. Por eso es que es importante el día de hoy concentrarnos en las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos florecer en la relación con otras personas a nuestro alrededor? Para eso, el día de hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Construyendo Puentes. Y hoy vamos a tener un primer tema, un tema que nos va a ayudar muchísimo porque lo que nos está diciendo es que la verdadera amistad, la verdadera relación, para centralizar lo mejor de las relaciones, necesitamos un elemento en común. Y hoy vamos a conversar acerca de ello. En Mateo capítulo 22, en el versículo 36, Jesucristo recibió la visita de un grupo de personas que no lo querían mucho. Uno de ellos, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, les dijo Jesús. Ahora bien, hay un segundo mandamiento, les expresó, que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Obviamente, los fariseos y los maestros de la ley sabían que el primer mandamiento y el más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está en el Viejo Testamento. Sin embargo, Jesús fue todavía más allá, por varias razones. Muchas personas podían decir: es que nosotros no vemos a Dios cara a cara, no lo observamos físicamente. Es muy fácil decir ama a Dios y nosotros lo hacemos, nosotros lo estamos haciendo, pero para que no hubiera duda de que el fariseísmo no estaba amando a Dios, le dice: hay un segundo mandamiento que es semejante, igual de importante, y es que amemos a los demás de la misma forma como nosotros nos amamos. Y eso fue en su tiempo un gran bombazo, porque los fariseos no amaban a la gente, amaban más el cumplimiento de la ley que ellos habían puesto muchas veces. No era ni la ley de Moisés, se habían inventado una serie de legalidades adicionales que eran una gran carga sobre la gente y muchas veces ellos no lo seguían, no les importaba a la gente, lo que les importaba mayormente era su imagen. Y por eso fue que Jesús les dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es igual a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la pregunta que tenemos a estas alturas es: ¿realmente estamos amando a Dios? Si tu respuesta es sí, te preguntaría: ¿y cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Qué tanto amas a las personas que tienes a tu alrededor? ¿Qué tanto les sirves? ¿Qué tanto piensas en ellos? En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice: sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Fíjate que muy interesante. De cualquier forma, el amor de Cristo nos controla. Y no está hablando de control tipo robot, sino que es de dirección. El amor de Cristo nos da dirección. El amor de Cristo nos dice por dónde deberíamos
de movernos en las diferentes relaciones interpersonales que tenemos. Versículo 15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si tú notas, ahí lo que está diciendo es, Él murió por todos, especialmente para aquellos que tienen esa nueva vida en Cristo, para que ya no vivan para sí mismos. Esa es una tendencia humana. Vivir para nosotros mismos. Egoísmo. Primero nosotros, después los demás. Hay veces que parece que estuviéramos amando a alguien y no es que lo estamos amando, nos estamos amando primero a nosotros y como nos dolería perder a esa persona o a esos hijos o esas relaciones, de alguna manera buscamos hacer ciertas cosas que no son correctas y no es porque los amamos a ellos, repito, es porque de alguna manera nos estamos amando más a nosotros. Y eso lo vemos muy frecuente en el caso de algunos padres, que de una forma egoísta, tal vez sin darse cuenta, no es que lo quieran hacer de esa manera. Hay padres que pasan sobre los hijos, perdón, donde Dios no es su número uno, sino que el número uno para ellos muchas veces es trabajar mucho y hacer dinero para que sus hijos estén bien, creen que están haciendo lo mejor para sus hijos. Su primer lugar es el dinero, o su primer lugar muchas veces es el trabajo o el club, pero no es la persona que debería de ser el número uno, que es Dios. Fíjate, cuando Dios es nuestro número uno, todas las otras relaciones comienzan a funcionar mejor, porque Dios nos dice cómo relacionarnos con las diferentes relaciones interpersonales que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay padres que en el afán de no perder o de un falso amor o un amor malentendido, vienen y consienten mucho a sus hijos. Sus hijos son el número uno en esos casos, no es Dios, son sus hijos. Y entonces esos hijos comienzan a actuar de una forma distendida, irresponsable, y esos padres de familia no hacen absolutamente nada. Y recuerda, los hijos consentidos, según la Biblia, tarde o temprano te sacan el hígado, figuradamente hablando, claro. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta nosotros que creemos que estamos amando muchísimo a nuestros hijos, pero la verdad es que nos amamos más a nosotros. Tenemos otras prioridades en cuanto a nuestro amor. Y todo eso porque Dios no es el número uno. Para ponerlo de esta manera, Dios en cualquier relación interpersonal debe de tener el primer lugar. El primer lugar no son tus hijos, por mucho que los quieras. Tu primer lugar debe ser Dios mismo. Y eso nos ayuda para ver qué es lo mejor para ellos. Tus hijos, recuerda, no son tuyos. Tus hijos son prestados por Dios. Y aquel que es el que más te ama y aquel a quien tú más vas a amar, te va a enseñar cómo construir puentes con tus hijos. Si Dios es el primero, Él te va a enseñar cómo amar a tus hijos. Ahora bien, hay matrimonios que colapsan porque de un lado o tal vez de ambos se tienen el uno al otro como lo más importante. Viene él y dice, lo primero en mi vida es mi mujer. Y viene ella y dice, lo primero en mi vida es mi esposo. Y eso viene refrendado por muchas películas románticas donde dice, yo no podría vivir sin ella o yo no podría vivir sin él. La vida se me acaba. Y de alguna forma el cónyuge, el novio, la novia vienen siendo el número uno. Escucha bien esto. ¿Quieres que él o ella te llenen? Jamás lo van a poder lograr. Él no te puede llenar, ella no te puede llenar. Nadie podrá llenarte completamente, solo Dios. Entonces, cuando un matrimonio está centrado en Cristo,
Cristo es tu número uno y tu cónyuge es tu número dos. Yo sé de alguna manera que eso te puede sorprender. ¿Cómo es eso? Que Jesús es mi número uno, ¿sí? Dios es tu número uno. Y si Dios es tu número uno, Él te va a enseñar cómo amar a tu esposa. Lo que funciona mal en un matrimonio es que nosotros y nuestras necesidades y nuestras ansias de reconocimiento social están muchas veces por encima de mi amor por la otra persona. Y eso es un gran problema. Lamentablemente, nosotros ponemos a las personas, a las cosas, muchas veces como lo más importante. Y como bien lo menciona la palabra, allí donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Lo que más amamos, allí está nuestro corazón. Ahí está nuestro tiempo. Ahí están las inversiones que nosotros hacemos. Yo te pregunto una vez más, ¿amas tú más a Dios que tu propio cónyuge? Una señora me estaba diciendo que ellos, después de muchos años de matrimonio, se dieron cuenta que algo que fue muy importante a través de muchos problemas matrimoniales, muchos retos, muchos sufrimientos, no hay matrimonio que no tenga sufrimientos, algo que les ayudó a salir adelante constantemente era que ella y él, por separado, amaban más a Dios que a ellos mismos. En otras palabras, para él su primer lugar era Dios y después su esposa. De la misma forma era en el caso de ella. Resultado, cuando ella estaba muy molesta, él había hecho algo que no era bueno, ella quería venir y decirle sus 2 o 3 cosas, sin embargo, se recordaba que Dios le había enseñado a no decir malas palabras, a no gritar, a no enojarse, a no decir cosas hirientes. Y entonces muchas veces decía, Dios, tú eres mi primer lugar, te amo mucho. Y tú me enseñas a amar también a mi marido. Y ese marido salía muy beneficiado porque para su esposa, ella tenía una perspectiva totalmente diferente. Ella decía, Dios es mi primer lugar y por amor a Dios voy a tratar bien a mi marido. Fíjate qué maravilloso es eso. Una esposa y un esposo que muchas veces van la milla extra en amor, en servicio, porque no solamente te aman a ti, sino que todavía aman más a Dios en el primer lugar. Como dice el pastor Timothy Keller, me gusta esta frase, si cada cónyuge le dijera al otro, trataré mi egoísmo como el problema principal del matrimonio, tendrías perspectivas de grandes cosas. Y eso es cierto. No cabe duda, si la otra persona se despoja de ese egoísmo, de que tú me perteneces, tú eres mi número uno, tú eres la razón de mi vida, y muchas veces es porque estamos pensando mucho en nosotros y lo soltamos y decimos, Señor, tú eres nuestro número uno. Y tú vas a hacer que el resto de personas que amamos vivan mejor, que los podamos tratar mejor, porque tú eres nuestro número uno. Recuerda, no se trata de ti, se trata de Dios y de aquellas personas que tú amas. Y eso te ayuda a construir puentes con tu cónyuge. Si tienes allí con sinceridad en tu corazón a Dios como el primero en tu vida, Él te va a enseñar cómo amar a tu cónyuge. Si tienes a Dios en el primer lugar, si la tienes a ella o si lo tienes a Él, te vas a perder en ese mar de indecisiones. Jesús es el elemento central de todas relaciones interpersonales. Por otra parte, piensa en tus vecinos, piensa en esas relaciones interpersonales tan importantes como aquellos que te rodean. ¿Qué nos puede ayudar a que podamos construir puentes, especialmente con aquellos que no conocen nada de Dios? Puede ser una vecina que te caiga muy mal, puede ser un compañero de trabajo que es sumamente arrogante, pedante, difícil. Hay veces que es muy difícil amarlos, ¿no es así?
Hay momentos en que no te gustaría ni hablarles de Dios porque no quieres tener ningún trato con ellos. Y si no me crees que ese nivel de antagonismo existe, simplemente ve a Twitter. Te vas a dar cuenta ahí en Twitter cómo es que las personas definitivamente manifiestan un odio el uno hacia el otro, no pueden escuchar una opinión porque viene el otro y de una manera muy cortante y muy fea vienen y se dicen las cosas, parece que en medio mundo se está odiando. Sin embargo, te quiero decir, aun cuando las personas sean difíciles de amar, Jesús murió por ellos, ¿sí? Jesús murió por tu vecina, esa persona que no te gusta. Jesús murió por tu compañero de trabajo. Es más, si esa persona que te cae mal hubiera sido la única persona sobre la tierra, Jesús hubiera venido a morir por esa persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener a esa persona como enemigos o para no propiciar una situación de reconciliación? Te voy a decir, tal vez puedas decir, es que Dios es Dios. Y yo sé que Dios los ama, pero yo no los amo. Me acuerdo de aquella cantante norteamericana de country que decía, sí, Jesús te ama, pero yo no. De hecho, hay camisetas que hablan acerca de eso. Estaba viendo recientemente aquí en nuestro país donde se venden unas camisetas, que es la que tú estás viendo en este momento, donde dice, pues básicamente está diciendo, Jesús te ama, pero yo no te amo. Y eso simplemente está allí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo respondes al hecho que Dios te ama? ¿Cómo respondes al hecho de que Dios los ama a ellos también? Son difíciles, pero Dios también los ama a ellos de una forma increíble. Ponte a pensar. Si tú y yo hubiéramos sido la única persona en la tierra, y yo sé que no vas a tener problemas en entender esto, Dios Padre hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados. Y eso, obviamente, al creerlo, nos da vida eterna. Ahora bien, ¿qué tan difícil es para ti creer que Dios vio a esas personas que tú no quieres? Pon el nombre de esas personas. Pon el nombre de esa gente que no te es fácil amar. Es más, son muy difíciles para amar y para servir. ¿Sabías tú que Jesús decidió en su propia mente aceptar la voluntad de Dios Padre para venir y entregar su cuerpo como el sacrificio perfecto por el perdón de pecados? ¿Sabías eso? Sí. Y vino a perdonar por los pecados de esas personas que a ti no te caen bien. Que ellos vayan a aceptar que son pecadores y que necesitan de Dios es otra cosa, pero lo que sí es cierto es que Dios los amó tanto que vino a morir por ellos. Y yo quiero preguntarte, ¿amas a aquellos que no son creyentes de esa forma? Hasta el punto de venir y morir por ellos. Si Dios es tu número uno, seguramente vas a esforzarte mucho más de lo que estás haciendo por ellos. Hay momentos, y esto es un poco incómodo de decírtelo, hay momentos en que nosotros nos relacionamos con personas que no son creyentes como cristianos que somos para pasarla bien. Y un razonamiento es que con los hermanos en Cristo no podemos ir a ver a Bad Bunny o a Harry Styles. Entonces, de alguna manera tenemos que irlo con la raza que le gusta todo eso. Y entonces los vemos a ellos más como objetos o artículos de que nos den entretenimiento. No los vemos como personas que necesitan de Dios. Y entonces no nos tomamos tiempo para bendecirlos, sino para ver cómo aprovecharnos de ellos a fin de que nos hagan personas felices. Es duro decirlo, pero hay momentos que estamos viendo más bien cómo sacarles beneficios para nosotros, pero no cómo bendecirlos a ellos. Y si tú te preguntas, ¿y cómo puedo bendecir a aquellos que no conocen de Dios? Bueno, si tienes a Dios como tu primer lugar, lo que vas a hacer muy seguramente es
bendecir a esas personas que están a tu alrededor. Y te voy a mencionar solamente 3 cosas. Por ejemplo, vas a hablarles acerca de Jesucristo. Les vas a contar en primera instancia lo que Jesús hizo tanto por ti como por ellos. Esa es una buena manera. Te acercas donde ellos y les dices, oye, ¿te acuerdas cómo era yo una persona tan mala, una persona tan fuerte, tan soez? Muchas veces fui malo hasta contigo, pero te quiero decir que yo me di cuenta que necesitaba algo en mi vida y yo no sabía a dónde me iba a ir el día que yo muriera. Y Jesús en esa cruz murió en la cruz. Jesús en esa cruz murió por mí. Jesús en esa cruz perdonó todos mis pecados. Por lo tanto, yo acepté ese perdón de pecados. Desde ese momento yo supe que iba a ir al cielo. Desde ese momento, al reconocer que yo era un pecador y que Él había perdonado toda mi culpa, derramando su sangre, pues mi vida cobró sentido. Una vez que yo tomé esa decisión, entonces lo que sucedió de ese punto en adelante es una transformación, poco a poco. Y eso es lo que yo soy. Te quiero dar esa buena noticia. Jesús también murió por ti y te ama, te quiere. Entonces, cuando tú comienzas a hablarles a otros de Jesús, no como el Dios castigador, malo, pendenciero, sino como aquel Dios que realmente nos ama, todo es diferente. Háblales de Jesús. Por otra parte, ¿qué puedes hacer? Sírveles. No hay una manera más maravillosa de bendecir a aquellos que no conocen de Dios, además de hablarles de Cristo, que servirles. Sé bueno con ellos. Dales una ayuda. Utiliza tu sentido común para darle un buen consejo. No compitas con ellos, sírveles. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Bueno, lo que ya hemos dicho, no los uses como entretenimiento. No los utilices para aprovecharte de ellos. Si Dios es el primero, Él te va a enseñar cómo amar a esos que no son creyentes. Así que, en términos generales, el elemento central de toda relación saludable debe ser Cristo. Aplícalo a todas las relaciones que tienes. Si Jesús no es la persona que tú más amas, no vas a poder amar apropiadamente a nadie. Ponga a Jesús en el primer lugar, tu esposa es el segundo. Ponga a Jesús en el primer lugar, tus hijos van a ser los terceros. Ponga a Jesucristo en el primer lugar y te vas a dar cuenta que tu relación con los demás se convierte apropiadamente en algo maravilloso. Vamos a orar. Y mientras tienes los ojos cerrados te voy a preguntar, ¿amas a Dios? ¿Realmente le amas? Si tu respuesta es sí, yo te quiero preguntar, ¿amas a aquellos que tienes a tu alrededor? Y si los amas, ¿es porque los pones a ellos en el primer lugar o los amas porque Jesús es tu primer lugar y entonces tú sigues la dirección de Dios para amarlos a ellos? Ellos te necesitan. Ellos están esperando ver a Dios a través de tu persona. Si Dios es el primero, Él te va a enseñar cómo amar a todas las personas que tú tienes alrededor. Jesús es el centro de todas las relaciones que nosotros tenemos. Él es el elemento central que nos ayuda a construir puentes. Gracias, Señor. Gracias porque estás allí por nosotros. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.